Vos que Sí, sos vintage sería la productor palabra. audiovisual. Vintage. Bueno, Diego, ¿cómo Hola, estás? bienvenido. Bueno, Se Él colgaba. lo presenté. Diego Vargas es columnista de Si Te Va. Flamante profesor de filosofía ahora. Flamante Sí, profesor, sí, sí. recibido. me recibí 3 días después de salir campeón del mundo. Impresionante. Claro, Una semana todo. a puro Las, festejo. las Excelente. 4 estrellas en el conjunto. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, o sea, ha sido campeones del mundo, recibida, Navidad, Año Nuevo. Oh. Tremendo. Y sí. Reyes. Casi como Tagliafico, tu ídolo, que se Claro. casó en el medio también. Sí, sí, sí. Voy sí, a sí, sí. modificar, solamente ustedes siguen hablando, voy a modificar un toque la cámara. Ay, Dios, Martín. Bueno, Ahí ahí está. está. Mirá de Diego. Mira, estás bien ahí, ¿no? Cha, 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 cha. Estoy bien. Se ve la camisa. ¿Tú quién son? Se ve la camisa. Bien. Bueno, Diego Si quiere me presento dale. sí. a la ampliamente. sociedad, Sí, bueno. al chat. Mi nombre es Diego Vargas Lozano. Soy recientemente profesor de filosofía. Estudio letras también y doy talleres y tengo los anteojos chuecos. Sepan disculpar, los anteojos son así. Y doy talleres literarios también. Doy talleres literarios. Ya vine, sí vine a Mariano Blatt, sí vine. Pasa que también estuve en el piloto. Viniste 2 veces. Claro, Claro. estuve en el piloto de Si Te Va Sí. y también vine una vez a hablar de... ¿Solo 2 veces has poesía. estado? Sí, sí, Para sí, mí solo sí. Para mí dos. estuviste son más. mucho más. Ah, bueno. Estás muy Sí, presente. Estás presente, la estás presencia, presente. Quedó la presencia, claro, Bueno, claro. yo pensé que vino más veces. Sí, yo también. Mira vos. Bueno, ¿y cuál es tu columna? Bien, la columna de hoy parte de una pregunta que tiene que ver mucho con mis intereses, digamos, y con lo que yo hago, que es dar talleres literarios, dedicarme a la filosofía y esas cuestiones. Y tiene que ver con la pregunta de si todos podemos escribir, si todos podemos hacer literatura. Bien, perfecto. Bien. Antes de seguir, Alejo, ¿por qué no ponemos en el chat, ahí hagamos una encuesta? ¿Qué considera el chat? ¿Todas las personas pueden escribir? Cualquiera puede escribir. ¿Cualquiera puede escribir? ¿O cuáles son los límites? Yo ya estoy pensando que no cualquiera puede escribir. Estás Yo, pensando en límites. ¿ok? yo Está pienso, bien, yo está bien. pienso que no cualquiera puede escribir. ¿O no porque cualquiera debería escribir también? ¿Es otra? Ese es Pero otra. ese es peor, ese es más peor. malo, No, ese ese es es malo, malo. ese es malo. Ese es censurador. Pero, no, habla de la experiencia personal. Dale. A mí, como me gustaría escribir. Hice intentos de escribir, soy malísimo. No puedo. No puedo escribir sin dejar de hacerlo de la manera en la que hablo. O sea, es como que escribo hablando. O sea, lo que voy escribiendo es como que voy transcribiendo lo que hablo. Claro. Y no puedo salir de ahí. Ujú. Y le hago una primera lectura y no me gusta y lo cambio totalmente y cambio todo el sentido. Y así empiezo. Y después no te llego a ningún lado. Es como que entro en una y nunca termino de transmitir lo que quiero Claro. transmitir. Que Vos capaz sentís que lo lo que- transmitía bien en la primera, Claro. pero sería la semántica, Ujú. era de hablado. Bien. Como transcribir lo que hablas. A mí me pasa con la escritura, perdón, que me hago así y entro en el coso de pelo. A mí lo que me pasa con la escritura es que a Como mí... Nachi. Yo también soy... Se sí. Regla número 1, no te regales. Uy, hoy me regaló una historia. Cuando la estaba siguiendo digo, yo estoy regaladísimo, nadie me ha dicho nada todavía. A mí me pasa con la escritura que sí, que siento que aparece en mi vida cuando necesito como hacer catarsis. Catarsis, sí. Sí, sí. Aparece directamente. Yo no tengo mucha habilidad literaria, además me llevo lengua desde noveno grado. En noveno grado me llevé a diciembre y desde los otros 3, digamos que seguían. En mi momento era polimodal, entonces tenía tercero, cuarto, quinto. tercero, polimodal. Cuarto, quinto y sexto. Cuarto, quinto y sexto. No sé Claro. bien cómo es ahora, ya no sé, por eso no tengo que hacer una Creo que hasta referencia. sexto. Pero bueno, mis últimos 3 años me los llevé a marzo. O sea que Claro. soy alguien muy malo. Claro. Mi habilidad es más de escritura. Se han ido desarrollando un poco con... nosotros cuando armamos la parte audiovisual del tucumano, empezamos a subtitular. Entonces esa subtitulada de todos los días me ayudó, digamos, ahora hay una inteligencia artificial que me hace los subtítulos solo, así, en 2 minutos, yo corrijo y listo, digamos. Pero en ese momento vos lo tenías que hacer manualmente. Corregí la Claro. fonética porque a veces te toma... No, mal. y aparte, transcribí, vos escuchabas, transcribí, después armaba los subtítulos, tenía mucho tiempo. Y si te confundía, volvía, tenías que corregir, era como tiempo perdido, entonces como que te prestaba mucha atención a la parte escrita. Entonces ahí es como que agarró un poquito de tren. Claro.
Pero a mí me pasa que eso, me pasa algo mal, me rompe el corazón, lo que sea, voy y lo escribo. Tengo que escribirlo. Es más, ahora, no te lo he comentado, yo estoy escribiendo un guión teatral, digamos. En base justamente a una situación que me movilizó un montón. Digamos, y a través de eso construyo, digamos. No construyo desde la tristeza, porque yo lo mío es como todo siempre lo abordo desde el humor, pero tiene algo ahí que lo que moviliza eso es la tristeza. Claro. Eso me pasa. De una. Bueno, yo creo que sí. Ya respondía. Listo. Bueno, muchas gracias. Listo, chao. Créditos. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta el miércoles que viene. Corrió Nos vemos el el miércoles que entusiasmo viene. ahí. Sí, bueno, no supe manejar bien el suspenso. No, bueno, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué hace falta para escribir, digamos, no? O sea, vos me estás hablando, por ejemplo, de que te llevabas lengua a marzo. Sí. Yo conozco gente que se llevaba lengua a marzo, la tenía como previa, etcétera, etcétera, y escribía increíblemente bien. Entonces uno puede preguntarse si es necesario saber cuestiones como, no sé, gramática, sintaxis. Es necesario saber... ¿Qué es escribir? O sea, primero. Ajá. Pues yo Ahí creí voy. antes. O sea, claro. Ahí voy. Dale, por favor. O sea, ¿qué hace falta para que alguien pueda escribir algo que sea interesante? Porque bueno, también creo que en la pregunta que yo me planteo es que sea interesante. Porque escribir, sí, efectivamente todos podemos escribir. Vos podés escribir algo, como me decías, que es un texto medio hablado, como según vos, Transcripto. pero capaz que no es interesante, o capaz que sí, digamos. Y está escrito con errores de sintaxis, no sé. Entonces, ¿qué es lo que hace que un texto sea interesante? Y si efectivamente todo el mundo pudiera escribir, ¿cómo se logra eso, digamos? Esa es un poco la cuestión. Yo lo primero que me pregunto para ir como a la base, Claro. ¿qué es escribir? Ajá. ¿Entendés? Porque si yo agarro ¿Vos? y pongo palabras de manera aleatoria, Ujú. ¿estoy escribiendo? Sí, porque vos O sabés, sea, escribir es esta acción solamente. Cuando vos, antes, porque bueno, había mucho nivel de analfabetismo, vos ponías sé leer y escribir. O sea, Ya. el hecho de formar palabras ya Bueno, pero escribir, eso, digamos, pero si escribo sin sentido, Estás o sea, escribiendo. es que saber escribir es solamente saber mover la mano y formar palabras. No creo. No, 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 claro. tiene que ver con el sentido. O sea, es una cuestión... Hay una diferencia entre, Sí, por sí. ejemplo, ver y mirar tienen connotaciones diferentes. Ujú. ¿Escribir tiene otra palabra? Y no sé, es polisémica. Claro, O sea, es que como- son dos palabras distintas que se pronuncian igual, digamos. No es lo mismo Ahí tenés escribir mate. que... O sea, creo que lo que vos decís como escribir como esto de, bueno, me siento y escribo en un cuaderno, qué sé yo, saber escribir, efectivamente, saber interpretar esos símbolos, saber crear esos símbolos, es una condición necesaria. ¿Tiene que ver con el que lo lee? ¿Con el sentido? ¿Tiene que ver con el que lo lee? O sea... Sí, porque para mí, bueno, y también esto creo que es algo como muy personal, creo que cada uno tiene como cierta concepción de la literatura, del arte en general, escribir es comunicar. Sí. Por eso yo creo que eso que te pasa a vos, por ejemplo, de escribir como catarsis y qué sé yo, y decís, bueno, me han roto el corazón, estoy triste, escribo un poema, escribo en mi diario, etcétera, etcétera, está bien, pero todavía eso siento que no es hacer literatura, no es escribir literatura. Claro, ahí Porque- está la diferencia, digamos. Porque a eso, que está bueno y que es como necesario, digamos, que es como un puntapié, le hace falta trabajarlo para que eso le llegue al otro de alguna forma, porque escribir es comunicar, es tratar de decirle algo a alguien y es pensar en ese alguien, Claro. de alguna forma. Vos lo que más o menos estás diciendo, bueno, uno puede escribir porque junta símbolos, forma palabras, las palabras forman frases, oraciones, etcétera, pero Si no comunican, no está si escribiendo. no comunican y para que sea literario, literatura, digamos, necesitan tener como un cierto nivel de comunicación superior, o sea, como Ahora, ¿Qué es lo que comunica? Alejo, ¿me puedes poner otra Ahí. pregunta? ¿Cómo era la primera pregunta? Era, ¿Todos podemos escribir? ¿todos podemos escribir literatura? ahí, está claro, eso Bueno, sería. Ahora bien. creo que Ahí, ahí se ahí, arma. ahí. Claro, Antes claro. de la respuesta de Diego, Claro, yo lo ahí. primero que pensé, y también lo han puesto recién en el chat, es en la frase esta de Ratatouille, la pregunta en Ratatouille de si cualquiera puede cocinar. Claro. Que la No. respuesta de No. la Acá estoy película viendo a es alguien que no puede cocinar. un gran... Bueno, la respuesta era un gran, digamos,
un gran cocinero puede provenir de cualquier lado, pero no cualquiera puede convertirse en un gran cocinero. Sí, concuerdo. Claro. A ver, pero de ahí que todas tengan la posibilidad, sí. O sea, de es igual democrático. Manera, de igual manera, hay que entrar para mí en el tema social, que, o sea, no todos pueden escribir porque Bien. escribir es un derecho. Digamos, muchas personas no tienen ganado ese derecho. Digamos, Estás hablando del La- alfabetismo. sí. Claro. Claro, entonces Claro. primero hay una barrera Claro. sociocultural. La condición Bueno, pero- necesaria de lo que hablaba. Claro. Claro. Pero esa condición necesaria, hoy por lo menos en Argentina, está, te diría, casi superada, digamos. Es casi Sí. es un derecho adquirido, por así Es decirlo. un derecho adquirido. Claro. Perfecto. Pero en la humanidad no. No, en la humanidad no. O Tenés sea, razón. como que... Eso es lo primero, entonces digo, no cualquiera puede escribir. Claro, sí. Digo, primero tiene que tener cierto... un Esa piso de... base. Una base. Una base ahí de un derecho. tercer grado. Alfabetización. Cuarto Sí. grado. Sí. De ahí, que tenga sentido y comunique es como más complejo todavía. Pero, claro, porque uno puede preguntarse qué es lo que comunica, digamos. Y, a ver, ¿Qué piensas? por ejemplo, yo puedo comunicar en un chat como el de acá del búnker, comunico una idea que tengo y la pongo ahí en el chat. Bien. Eso no lo convierte en literario porque solamente es un sentido, o sea, es un escrito con un sentido, pero no con un inicio, desenlace, cierre, puede no o una tenerlo. estructura, o con algo sin una estructura puede ser algo literario. Digamos. Sí, Eso. totalmente. De hecho, ya me voy a adelantar un poquito más. Yo creo que hay mucha gente que piensa que para escribir literatura tiene que aprender como ciertas técnicas literarias. No sé. Claro, eso es lo que... Por ejemplo, en cine. Para hacer una serie, uno debería aprender más o menos narrativamente cómo se cuenta una serie. Sí. Como, no sé, presentación de los personajes, punto de giro, presentación del conflicto, no sé. Pero en un guión, estamos hablando de guión de cine, ahí en ese caso. Sí, sí, sí. Porque Sí. para mí, lo primero que pienso en el cine, que yo digo, cualquiera no puede hacer cine. No, el cine no. Ah. Eh, Cine no, Son chicos. re caras las Cine cámaras, es muy chabón. caro, es muy caro, es muy caro. Pero más allá con el celular, porque Es más barato escribir con un justamente lápiz. el dar un sentido es mucho más amplio, porque Ujú. vos estás comunicando con mucho más recursos. Sí, sí, sí. ¿Entendés? No solo tener la palabra, sino lo que está viendo, cómo está encuadrado, la luz, el color, el sonido. Hay mucha información que si no la sabes manejar y estás contando demasiadas cosas y eso queda como feo, no sé, como que no se termina de entender. Sí, 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 sí. considero, digamos, que todo el mundo puede filmar, pero no todo el mundo está capacitado como para filmar, porque primero tenés que encontrar el sentido de lo que estás diciendo. Claro. Y sin Sí, sentido sí. no va a hacer nada. Sí, totalmente. Bueno, hay muchas técnicas literarias también de escritura que ya son bastante clásicas, digamos. No sé, por ejemplo, la teoría del iceberg de Hemingway. Hemingway es un escritor norteamericano del siglo XIX aproximadamente, que estuvo en la Primera Guerra Estuvo en la Mundial. película de Woody Allen. Tiraba data, sí. Sí, toda la saga. Y bueno, y él tiene una teoría que es muy importante para el siglo XX de cómo escribir cuentos. Y él lo que dice es que de un cuento se tiene que contar el 20% de la historia. El otro 80% tiene que estar oculto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera contar la historia, que, a ver, lo que está oculto es lo importante. Eso no es menor. Lo que está oculto es lo importante. Si yo quiero contar la historia de una pareja que está por cortar, puedo contar esa historia a través de su perro enfermo. Entonces, contando cómo está el perro enfermo, Sí, contando... desde el punto de vista de elegir un punto de vista ya eliminas todos los demás. digamos. Y no, porque capaz que está... el Son como perro- dos historias. Claro, es como, hay una historia pero te cuenta otra cosa. Por eso, Claro, desde hay el una punto de vista del historia- perro estamos hablando. Hay una historia que no es lo que importa más, digamos, que es la del perro, su enfermedad, quién lo lleva al médico, quién se hace cargo, si se muere, no sé, el entierro, Sí. qué sé yo, no sé, nunca tuve perro. No sabes cómo funciona. Bueno, No, los no sé animales cómo mueren en funciona. algún momento. Sí, eso sí. Nace, No sé qué se viven hace. y Nace, mueren. miren, Si viven entra igual. por el inodoro, no. No sé qué se hace no. después. No Solo sé los qué se hace pescados, después. eso solo funciona para los peces. pescados. Ok, Los ok. pescados bueno. están muertos. Tengo Ah, bien, estoy muy poco Bueno, familiarizado. justamente. Entonces, cuento esa historia y sutilmente doy a entender que esa pareja está mal. Sí. Pero la historia de la ruptura no se cuenta.
Esa es una estructura narrativa, una Claro. forma de contar una historia Sí. que se la replica Que sería el cientos y personaje miles de veces secundario. por muchos escritores. O sea, como personaje secundario. Sería el No, narrador sería el son, personaje son los secundario. principales. O sea, No, son los principales. La Es como- ruptura es lo principal. Ya sé, pero el perro, que es el narrador de la historia. No es el narrador. No, No. lo que él te dice es que No, vos no. podés contar, Que el- incluso en primera persona del chabón de la pareja. Claro. Que el perro está enfermo. Exactamente. Ah, bien, El Pero perfecto, el, pero el perfecto. foco no es que el perro esté enfermo, sino Sí, que sí, está perfecto. separándose de la Listo, pareja. listo, listo. Claro, lo que te cuenta es que el perro está enfermo. Lo que subyace a eso, por detalles muy sutiles, es que están por cortar. Bien. Esa Dice, es una forma de contar una No, historia. ella no lo quiere llevar. Dice, Claro. Claro, la otra. Sanan. Lo que Le sé, salía por el perro y ejemplo. sanan. Por ejemplo, de pronto cuando están viendo quién lo lleva, puede decir la chica, siempre me decís que vas a hacer las cosas y nunca las haces. Deja de, como dice la cuestión, Por ejemplo. deja de decir lo que vas a hacer y Por hacerlo de ejemplo. una vez. Claro. Es Eso es buena, dar a es entender buena, de que boludo. están mal, pero no lo dice, Perfecto. lo muestra. Bueno, esa es una forma de escribir literatura y de hacer cuentos que es muy efectiva, funciona muy bien, hay gente que la hace súper bien. Contá la novela corta, la novela de 6 palabras. Ah, la novela de 6 palabras. Bueno, hay una anécdota que ya no, bueno, no importa. No voy a Dale. decir que es falsa, Ajá. ya la decía. No voy a decir que es no falsa, sabía pero manejar el es suspenso. verdadera. Bueno, No estaba sabe comunicar. Hemingway con sus amigos en un bar, estaban tomando, muy alcohólico Hemingway, y uno de ellos dice a que no podés escribir una novela en 6 palabras. Él dice, no, soy Hemingway, flaco, ojo. Y escribe una novela en 6 palabras. La novela traducida era vendo zapatitos de bebé sin uso. Eso es Bien. todo. Está buenísimo. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? La idea es que Twitch no se dé cuenta de lo que estamos hablando. Claro, o sea, ¿qué es lo que subyace? ¿Qué es lo que está oculto de esa pequeña frase? Y hay una historia tremenda, digamos, porque ¿por qué alguien vende zapatitos de bebé sin uso? Sí, sí, Porque, bueno, ya se lo pueden imaginar en sus casas, digamos. Entonces esa es como la idea de Hemingway, esa es la operación. No mostrar todo, no, sino al contrario, ocultarlo lo más que se pueda. Bien. Y eso genera el efecto de atrapar al lector, digamos, porque uno no entiende muy bien a qué va la historia por ahí. Esa es una forma Perfecto. de escribir literatura. Otra forma. Es una forma. Otra forma, que es la que más me interesa a mí, porque bueno, gustos personales, Ajá. tiene que ver con una serie de escritores que son los raros, Que los raros. de Uruguay. ¿Puedo decir libros antes de están que ahí, ¿se entremos ven? a lo No raro? se ven. Espera, me gustaría No se antes ve. que, Este no. Antes de que entremos los raros. Antes que entremos al Sí. coso para antes, leer, me gustaría leer los 2 comentarios que hubo Sí, y se pasaron. Eso estaba Ok. por decir. La Aye puso todos podemos escribir. El problema es que flayamos con que para escribir tenemos que hacerlo como aquellas personas a las que admiramos. Está difícil. No Dice usa la Aye. coma. Hermoso la- Le comentario. falta una coma ahí. un par de comas. Y Ahí- después la Cami, que también es estudiante de letras de la UNT, dice, para escribir solo hace falta apropiarse de su propia palabra, pensamiento y asumirse como autor. O sea, si yo me autopercibo autor, Yo- Dale. soy sí. autor. Ya te voy a decir algo a vos. A ver. No. Mira, yo acabo de escribir algo. Escribe una novela. Yo acabo de escribir algo ahí. Sos autor. No, Eso no es era escribir. una cagada. Y ¿qué no. he hecho? No es escribir. Y no, boludo, si no tiene sentido. Bueno, lo van a entender en algún momento. Malísimo. Mauro es el, O sea- el Duchamps. Chicos, Duchamps de- por favor, cuando chatee, la gente, el equipo chatea con nombre, porque si no el búnker solo se está peleando. No, lo mirá. que, claro, lo que pasa es que yo tengo acá el búnker la herramienta del escribe búnker, y dice, no, es malísimo. Entonces es como... Bueno, voy a escribir acá y me voy a lavar. ah. Qué bien escribís, Mauro. Qué buen chiste. Bueno, Alguien se emocionará con esa pregunta. Sí, sí, totalmente. Es que la G y la F juntas... ah. bueno, como les contaba, de los raros. Son Sí. raros. Son escritores raros. Porque se corren de estas convenciones. Esto de Hemingway, que es increíble, de alguna forma sí se transformó en una convención y sí hay muchos escritores que lo replican con diferentes variantes, obviamente, que hacen que sea más interesante. No sé, hay un montón. Porque narrativamente es muy efectivo y funciona muy bien. Pero hay otro tipo de escritores que se corren de esas convenciones
y escriben cosas que son muy particulares, digamos. Por algo son los raros, digamos. ¿Ellos se autodenominaron raros? No, que eso es algo muy importante. O sea, no es que ellos partieran y decir, yo soy raro y diferente y voy a hacer lo que se me cante, sino que ellos siguieron otra vía, digamos, que no es la de aprender una técnica ajena, sino de inventarse sus propias técnicas literarias. Bien. Que es algo mucho más interesante para mí. Bien. El primer autor que voy a mostrarles, que es el único en realidad, pero bueno, quedará para la Así semana eran que los viene. raros. Los raros eran Era tan raro que era uno solo. No, es que Diego tiene toda una colección de raros. Sí, Ah, sí, bien, tengo bien. colecciones raros. Es Felisberto Hernández. Ajá. Hermoso nombre, Felisberto. Acá Sí, tengo su estamos hablando de narrativa eso. completa. Sí, Félix Sí. y Alberto. Feliz. Nació en Montevideo Feliz. en 1902 y murió en el 64. Bien. El primer libro Joven, de él... 62 años. Sí. ¿Joven? El primer... Sí. Sí, 62 es Joven. joven. Sí, qué sé joven. yo. Bueno, está Ah. bien. Pero vea los 60 No, estoy pensando en el promedio de No vida está de ese jubilado momento. todavía. Bueno, en ese momento. Está en edad laborable. En ese momento creo que era de los más grandes que había, ¿no? Claro. No sé qué tan larga era la vida hasta eso. No, ya era larga, ya era ¿Ya era larga. larga? Sí, sí, sí. ¿De qué estamos hablando? Como anoche. Igual era como raro. Yo no dije larga. Yo no dije. No te animás, viejo, Me agarró. Mi viejo que está llegando, está aproximándose rápidamente, se da, pone quiero creer que es joven. Sí, totalmente. Es que sí, Sí, sí. sí, Totalmente, no hay duda. Sí, mi viejo tiene ese sentido ahora que lo estoy pensando. Sí. Bien. Bueno, él comenzó escribiendo folletos. No escribió un libro. Y el primer folleto que publicó se llama Libros sin tapas. Perdón, no es el primero. Pero después todos estos folletos fueron coleccionados en un libro que se llama Libros sin tapas porque eran folletos que no tenían tapas. O sea, no tenían ni la portada ni la parte de atrás, entonces no se sabía cuál era el título ni el autor. Bien. Y no tenía ni siquiera una sinopsis, no sé, una cosa Ajá. así de qué se trata. Y es muy interesante porque a él le costaba mucho escribir. O sea, eso es lo que sale en su escritura de sus primeras épocas. Le costaba mucho escribir. Y de alguna forma esa primera etapa de él gira mucho en torno a la dificultad de poder decir lo que quiere decir. Un poco lo que te pasaba a vos. Claro. Ahora les voy a leer un texto muy muy cortito que se llama Prólogo de un libro que nunca pude empezar. Ajá. Pienso decir algo de alguien. Sé desde ya que todo esto será como darme 2 inyecciones de distinto dolor. El dolor de no haber podido decir cuánto me propuse y el dolor de haber podido decir algo de lo que me propuse. Pero el que se propone decir lo que sabe que no podrá decir es noble. Y el que se propone decir cómo es María Isabel hasta dar la medida de la inteligencia, sabe que no podrá decir no más que un poco de cómo es ella. Yo emprendí esta tarea sin esperanza por ser María Isabel lo que desproporcionadamente admiro sobre todas las casualidades maravillosas de la naturaleza. Bien, me gustó. Bien. Es bueno. Lo que está poniendo de manifiesto es que escribir es muy difícil. Porque yo siento que ¿Puedo decir que este escribir- es un texto de los textos que hablan de la escritura? Sí, este es un texto sobre la escritura. Metaliterario, no sé si metaliterario, pero sí un texto que está anunciando todo el tiempo que va a decir algo y como que no lo termina de decir nunca. Sí, Y pero que es como dice otra decir, cosa. para relacionar con el cine, por ejemplo, decir que La ventana indiscreta de Hitchcock es una película que habla sobre el cine, que en realidad no habla Claro. sobre el cine, pero habla sobre la esencia. Claro, claro. Y yo creo que escribir, así como escribir es comunicar, yo creo también que escribir es perder. Es una idea que yo también cultivo bastante. Escribir es perder, ¿en qué sentido? Es esto de darse 2 inyecciones de distinto dolor. El no haber podido decir cuanto me propuse y el haber podido decir algo de lo que me propuse. Claro. O sea, lo que te pasaba a vos, siento, en lo que me contabas al menos, es que de alguna forma, porque a todos nos cuesta, no sé, siento que es como bastante universal quizás este sentimiento, sentir que no estamos diciendo exactamente lo que querríamos decir. Como, no sé, quisiera decir esto sobre esta persona, pero lo escribo y digo, es una cagada. O no llega. O no llega. O se pasa a 2 pueblos. También, ser. se pasa a 2 pueblos. A Digamos, mí me escribís pasa algo que y te pasa a 2 pueblos. No, no era Escribir tan- es mucho más fácil No. que hacer. Para mí. O sea, Escribir es pensando, mucho por difícil. ejemplo, pensando, ¿no? Porque vos estás liberando mucho a la, En decir. a la cosa. Pero escribir te da el tiempo de pensar.
Pero Entonces- incluso teniendo el tiempo de pensarlo, siempre hay como una cosa que uno dice, no me termina de convencer del todo. No sé. Yo ¿sabes Y qué escribir creo? también es en otro sentido, es perder en otro sentido. El que comentaba Aye, en esto de que muchas veces uno quisiera escribir o piensa que escribir bien es escribir como tal o cual autor. No sé, yo he leído a Borges, podría decir, y me gustaría escribir como escribe Borges. Es imposible escribir como escribe Borges. Nadie puede escribir como escribía Borges. Pero no por eso queda vedada la posibilidad de escribir literatura, digamos. Claro. O sea, escribir es perder la posibilidad de ser otro, diferente al que soy, pero escribir también es perder esto que te pasa a vos de De decir, hay cosas bueno, hay cosas que que no, no se pude- pueden no pude. decir. Perder Bueno, en el yo creo que en sentido- eso, ahí me parece que es como, bueno, cuando escribís, hay mucho más lugar a la interpretación y a la imaginación, que capaz que vos estás escribiendo algo, como esta novela en 6 palabras, y vos te imaginas una cosa, yo me imagino otra, y hay un montón de posibilidades. Sí, pero ¿sabes cuando Y te te estás imaginas perdiendo, cosas? y no estás perdiendo capaz de decir algo que, o sea, no es lo que vos estabas diciendo, Claro, se el interpretó otra cosa, Claro, el que Claro. lo ha escrito, capaz que quería decir algo más o algo concreto. o que- algo mucho más complejo, y Pero también está el contexto y es cómo yo te condiciono, porque él empieza contando la anécdota diciendo que le piden una novela. Y eso ya, de repente, te da una idea de que vos tenés que construir algo mucho más grande de lo que estás leyendo. Sin contexto, bueno, esa pero frase ahora queda más corta para vos mí. tenés ahí un folleto sin tapa ni contratapa, Sí. que se llama Prólogo. De Vos una lo lees, novela que nunca pude vos lo lees con una carga ya. Sí, por eso también Y- es que también pero eso, vos- eso también suma. digamos. Claro, pero bueno, en esa suma, lo que yo digo es, bueno, el autor, vos no sabés qué. Si fue capaz que se refería a algo muy concreto o algo mucho más amplio, es como que queda muy hacia el otro. O Pero sea, la siempre queda interpretación. hacia el otro, ¿no? No, bueno, pero ahí de dónde te estás parando, ¿desde el lado escritor o del lado receptor? De los dos. O sea, si yo me paro del lado escritor, capaz que quería decir, no, bueno, algo concreto, y el lado receptor, por la prosa o por la forma en que lo escribí, genera algo mucho más Bueno, fuera de lugar. Vos sabés, Pino, que ¿entendés? a mí una de las ¿Alguien cosas me que me entiende? pasa... Sí, yo te entiendo, porque a mí Sí. me pasaba cuando fui al taller de Diego, o sea, una de las primeras cosas que quise trabajar es justamente este miedo o terror a que lo que creí, digamos, lo que yo quería escribir, aún tratando de escribir con metáfora y todo eso, no se entendiera. No sé si te acordás, Diego, que Me era acuerdo. como, digamos, no dejaba, era tanto que no dejaba lugar a la metáfora, por ejemplo, porque tenía miedo de que no se entendiera lo que yo quería decir. Y ahí es donde Diego me dijo esa misma frase de, digamos, escribir es perder, digamos. Y es perder en muchos sentidos, en el sentido, por ejemplo, perder el control de lo que está interpretando el otro. Y ahí es literatura, porque si vos sacás un comunicado oficial... Vos perdés la A literalidad. ver, no, para él perder, ¿sabes que yo cómo lo interpreto? En el sentido de soltar. O sea, de que eso ya no es tuyo, No es tuyo, no claro. existe, está a disposición de otra persona. También, digamos. totalmente. Entonces ahí a la interpretación de otra persona, porque lo tuyo es solo tu mirada. Sí. Digamos, después Y que también la persona hay- que lo lea va a interpretar cualquier cosa. Y también hay una cuestión de que se completa el circuito cuando otro nos lee, digamos, porque pasa mucho eso, o sea, de esto de que decís vos, bueno, escribo un poema, escribo, no sé, en mi diario, qué sé yo, en la nota del celular porque estoy triste, pero eso es para mí. Eso no es literatura en ese sentido, Sí, concuerdo. porque es necesario que otros ojos lo vean. El espectador completa. Totalmente. Sí. Bueno, después de muchos años, Felisberto comenzó o sea, tomó la decisión de decir, bueno, yo quiero ser escritor porque él era músico, no lo dije, era un gran pianista, y desarrolló una literatura que es muy graciosa, es muy interesante, y es un proyecto literario propio muy zarpado. Y tiene un texto que se llama Explicación falsa de mis cuentos, para que vean, o sea, como una comparación con el primer Hace texto. meta todo el tiempo ahí. Sí, le encanta. Aunque tiene cuentos que no tienen nada que ver con estas reflexiones sobre literatura. Dice,
Obligado o traicionado por mí mismo a decir cómo hago mis cuentos, recurriré a explicaciones exteriores a ellos. No son completamente naturales en el sentido de no intervenir la conciencia. Eso me sería antipático. No son dominados por una teoría de la conciencia. Esto me sería extremadamente antipático. Preferiría decir que esa intervención es misteriosa. Mis cuentos no tienen estructuras lógicas, que es algo muy cierto esto de que no tienen estructuras lógicas. Hay un cuento que se llama La mujer parecida a mí y arranca con un tipo diciendo que por las noches soñaba que era caballo. Y todo el cuento es la Después se echó historia... naranja y media de Franchella. No. Después de eso, es toda la historia de él siendo caballo y de pronto encuentra a la amiga de una maestra que tenía cara de caballo. Esa es la historia. O sea, no tiene estructuras lógicas. No hay un iceberg por detrás de esa narrativa. Claro, no hay Hemingway ahí. Claro, para nada. Sí, bueno, hay, Dice, espera, ¿no? Sigue. perdón. A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, esta también me es desconocida. En un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. Esta imagen de la planta es preciosa. La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podría tener porvenir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer ni cuidar su crecimiento. Solo presiento o deseo que tenga hojas de poesía o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos. Hasta ahí voy a leer. Bien. Bueno, ¿a qué voy con esto? A que uno puede escribir y desarrollar un proyecto de escritura propio y personal sin la necesidad de saber tanto de esas estructuras lógicas, como él dice, de esas técnicas de escritura que ya están inventadas, digamos. Para mí las estructuras lógicas de igual manera surgen naturalmente. O sea, me parece que la humanidad ha desarrollado una manera de comunicarse que tiene que ver con ciertas estructuras. Claro. Que aunque no te las enseñen, creo que vas a terminar como yendo para un lado así como bastante clásico, ¿no? Sí. Bueno, ahí nos preguntan justamente en el chat, dice, siempre pensé que el escritor es un gran lector, ¿es así? ¿O es tener algo para decir y poder transmitirlo con contenido y significado? Y yo creo que en general sí es muy necesario por ahí, o sea, obviamente si hay gente que me pregunta y es necesario leer para poder escribir, y sí, hay casos de genios, porque son genios, que no han leído casi nada y escriben cosas increíbles, pero son genios. O sea, tampoco la excepción a la regla, creo que para escribir sea necesario ser un genio. Pero sí, por lo menos te da más léete un par de herramientas. libros, léete un par de libros. Claro. Es que Claro. la lectura te da herramientas. Sí, a mí Por me pasaba supuesto. que, por ejemplo, nosotros en año 2009, por 2010 más o menos, teníamos un cineclub con un grupo de amigos y armábamos dossier de las películas que pasábamos. Entonces nos dividíamos por semana quién escribía el dossier. Y Patti, que era la cuñada de un amigo de Nico Arao, ya falleció ella, tenía este trabajo, que no sé cómo es que es la que corrige los libros. Es una editora. Sí. Bueno, trabajaba de eso. Entonces ella nos ayudaba y nos corregía los dossier. Nos devolvía todo corregido. Y eso era fantástico porque te sentías un inútil, digamos, ¿entendés? O sea, como... después obviamente vas aprendiendo y al final los dossiers están menos corregidos, digamos, o sea, hay una curva de aprendizaje. Pero al principio era decir, no puedo escribir tan mal, ¿entendés? Y ella te lo explicaba y se tomó el tiempo. Y ha sido fantástico. O sea, poder ver eso es loquísimo, digamos. O sea, como que comunicar en la escritura, por eso sí creo que leer tiene que ver, digamos. Hay un montón de herramientas que yo las desconozco. Yo soy un improvisado en ese sentido. Hay digamos. una cuestión que creo que, por ahí para que no se malentienda esto de comunicar, hay una cuestión en literatura que creo que es muy importante, que es esto de la forma y el contenido. No es lo mismo decir estoy triste, porque sí, estás comunicando que estás triste, a decir, por ejemplo, no sé, me siento como un actor que no quiere estar en un escenario en el que no quiero estar interpretando un papel que no quiero interpretar, por ejemplo. Eso es una imagen. Esa es una forma de decir estoy triste, pero eso es literatura, o sea, y es buena literatura, porque hay una imagen, hay algo que se transmite y hay algo que también que no está dicho, que es esto de estoy triste, o sea, uno lo muestra a eso.
Si hay como ciertas cuestiones que en los talleres uno las ve, digamos. Pero vos lo y- interpretás como tristeza, porque otra persona lo lee y lo puede interpretar como Sí, ansiedad. pasión. Sí, sea, ansiedad, lo que pasa es que, angustia, sí, por Ahí eso está es bueno, amplio. Ahí me ha hecho Por eso es acordar- poesía, digamos. Claro. Porque el sentido no está cerrado en una cosa, sino que está abierto. Y de hecho, bueno, por eso también me gusta mucho Antonio Porcia, que es el otro libro que tengo acá para hacer el oráculo. Ajá. Porque justamente, bueno, en caso de Antonio Porcia, son voces, son frases muy, muy cortas, que dos personas las leen y las interpretan de forma radicalmente diferente. Y está buenísimo que pase eso, digamos. Si no, sería un bajón, digamos. Que este Diego. momento es para el oráculo, ya son las... Ya estamos cuarto. para el oráculo. Estamos para hacer hagamos unos oráculos Pero nosotros. una última Dale. cosita antes del oráculo, porque esto me fascina. Capaz que estoy quemando o digamos anticipando una No me próxima quemé columna. la columna de la semana que viene. No, este de, Wow, wow, de- wow, de- De oro. me acordé de algo que habíamos visto en tu taller de Eve Ward. Ujú. Este tip de... Ponete las camaritas, Martín, es que está... por favor. Averiado. ¿Murió? Sí, ya vamos a... le contamos a la gente que estamos con técnica nueva, estamos de estreno con técnica nueva en el búnker y todo esto bonito que ven está puesto a prueba. No, yo me acordé de lo que habíamos visto de Eve Ward, de contar la particularidad del hecho, digamos... No Sí, sé si vos lo la podés expresar literatura mejor. es lo particular, eso. Claro, o sea, Uy. esto Sí, que decía eh, él, no es lo mismo decir estoy triste que estoy como un actor, no sé qué. Sí. Digamos, él también, la frase... Sí, la literatura es lo particular, dice Eve Ward, que es una escritora argentina que ya murió hace un par de años. Y ella lo que dice es que todos estuvimos enamorados alguna vez, casi todos. Pero la experiencia del estar enamorado de cada uno fue completamente diferente. Claro. Hay una particularidad ahí, inscripta en cada uno, que eso se lo puede explotar para que sea literatura. Ella pone un ejemplo de Felisberto Hernández, que en un cuento que, no me acuerdo, Úrsula se llama, comienza diciendo: Úrsula era callada como una vaca, pero me gustaba que fuera así. O sea, su experiencia del enamoramiento estaba puesta en que le gustaba que Úrsula fuera callada como una vaca. Rarísimo. Claro. Para mí las vacas Sí, hablan un rarísimo. montón igual. No Bueno, hay el son campo. re Se charlatanas. me hace que ¿Vos Feliberto sabías no le mucho el campo. Hay las vaca en vacas Uruguay. tienen mejores amigas. Sí. Hay La vaca en tiene Uruguay. Capaz que las vacas uruguayas son así. Se me hace que, claro, la vaca uruguaya es más callada. Habla más que los uruguayos. Claro. Vos. Por favor, quiero hacer un oráculo rápido. Sí. Antes de que... Si han visto... Es para mensaje secreto. Contemos qué es el oráculo. Ah, no, estas son las voces de cuando vine. Contamos 2 segunditos Bien. así rápidamente para a la que cámara. no- El oráculo es un ritual que yo suelo hacer con amigos, familia, conocidos, mi novia, etcétera, que consiste en que yo miro a la persona a los ojos y sin dejar de mirar a los ojos voy pasando el libro hasta que la persona me dice ahí. Cuando la persona me dice ahí o pará o basta, señala con el dedo Sin perder el contacto visual. sin perder el contacto visual exactamente una parte del libro y esa parte es oracular, digamos. Perfecto. O sea, Listo. podés definir si es para tu semana, tu mes, tu año, tu día. Bien, yo quiero Noche. definir para allá, para mi, en Bueno, a mi ver. media hora. Ok, Para mi ok. media hora. Tus Ok, próximos ok, 15 ok. minutos. Parecía medio. No, ahí. Ahí estamos, Porque si no, estamos, vos tengo que estamos. parar yo todo un quilombo. Basta. Estoy muy nervioso. Uf, A ver. Ya está- empezó mal. No, el uf. estoy en el ayer, en era el para- hoy y en el mañana estuve. Lo vuelvo a leer. Son voces. Completito, escúchalo full. Es bueno, es bueno. Estoy en el ayer, en el hoy. Y en el mañana estuve. Ojalá. O sea, Ojalá. hay que Viaje ver al futuro. Cómo lo Ojalá. interpreta cada uno. Bien. Pina. Ahí. Ay. Ahí. Hermosa. A ver. Y seguiré eliminando las palabras malas que puse en mi todo, aunque mi todo se quede sin palabras. No, fuerte. Esto funciona. Esto Está funciona. haciendo. Me gustaría que lo repitas, ¿puede ser? Para que Dale de Pero vuelta. ya te tocó este. Después lo flaco. ven en el No, stream. no, es- Ah, No, que la siga. Le da de vuelta. Ok. No, que la Que la releas. relea.
y seguiré eliminando las palabras malas que puse en mi todo, aunque mi todo se quede sin palabras. Bien. Excelente. Excelente.